Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy martes 7 de abril del 2026 en una nueva sesión de coyuntura que organizamos desde DESCO todos los martes. Esta mañana, estando ya a pocos días de las elecciones, hemos querido hacer una reunión para discutir cómo nos agarra ya la última semana, quiénes están en la punta, qué se vislumbra, si pueden haber algunas diferencias, si el debate puede haber influido en algún cambio en los votantes. Lo que es cierto es que todavía se manifiesta mucha indecisión y mucho nulo viciado, y al haber tantos candidatos, la dispersión es tremenda. Obviamente ninguno va a alcanzar el pase en la primera vuelta, salvo que tengamos algo descomunal, y parece que nos vamos a segunda vuelta, pero entre quienes es todavía incierto. Hemos invitado esta mañana a Guillermo Valdizán. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar acompañarnos. Además, está llegando de un viaje de Mm. Bolivia ayer en la noche, y así todo nos acompaña esta mañana para darnos sus apreciaciones. Guillermo es artista visual por la Escuela Nacional de Bellas Artes y sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene experiencia en diseño y ejecución en políticas culturales, coordinación de proyectos y dirección de áreas en el sector público. Es también docente y consultor en temas culturales. Es especializado en cultura viva, comunitaria, políticas culturales, promoción cultural y de jóvenes en espacios urbanos. Tiene dos libros destacados: Creación heroica, Neoliberalismo, Políticas culturales y estrategias comunitarias en el Perú del siglo XXI, y Cronología de las vulneraciones a los derechos culturales de la coalición dictatorial en el Perú del 22 al 25. Muchísimas gracias nuevamente, Guillermo, por aceptar acompañarnos esta mañana. Te dejo en el uso de la palabra por unos 30 40 minutos. Muchas gracias, Molvina, por la invitación a ti, a Eduardo y a los amigos, amigas de Desco, por tener este espacio, bueno, que ustedes vienen sosteniendo ya desde hace muchos años y, y bueno, y por sumar, ¿no? Por la oportunidad de poder sumar a este momento que, como decíamos al inicio, tiene más carácter más que de coyuntura, de catarsis, ¿no? Entonces, voy a intentar compartir algunas ideas que nos sirvan para dibujar un espacio de debate y ojalá que más bien el peso principal de la conversación y el encuentro del día de hoy puede estar más centrado en el intercambio que podamos tener, ¿no? Estamos abordando un tema que está ocurriendo en tiempo real y que además no solamente está ocurriendo, sino que está cambiando vertiginosamente. Así que, lejos de cualquier sentido de predicción, la idea es compartir algunas ideas, alguna información recopilada también que ha estado circulando y fijar algunos puntos de discusión para el intercambio que podamos tener en esta reunión. ¿Sí? Entonces, nuevamente agradezco el espacio y bueno, procedemos a presentar el tema. Entonces, estamos ahora, como dicen, como dice la invitación, en cuenta regresiva, ¿no? Ya estamos martes, el domingo cumplimos con estas elecciones nacionales 2026 y, como decíamos, lo estamos haciendo en un contexto ampliamente complejo y incierto. En ese marco, como usualmente ocurre en el país, pues la incertidumbre siempre nos deja por lo menos una certeza, ¿no? En política en Perú tenemos siempre por lo menos una certeza, que estamos siempre antes de una crisis y después de una crisis, ¿no? Siempre nos encontramos en ese lapso, ¿no?
Antes de una crisis y después de una crisis. Ahorita estamos, digamos, en una crisis prolongada, ya vamos a ver un poco esas características, pero ahora justamente vamos a enfrentar un nuevo episodio de esa crisis con los resultados que vengan de esta elección, ¿no? Y una reflexión previa antes de iniciar es justamente que usualmente enfrentamos este ciclo de crisis pensando en que tenemos que construir, que nuestro deber es construir una salida a la crisis, ¿no? Y esa salida a la crisis tiene como premisa de que existe un camino que nos va a llevar a estabilizar la situación del país, ¿no? Casi, casi como esta imagen que surgió en el periodo de la pandemia, ¿no? No sé si lo recuerdan, que era la nueva normalidad. Nos sentimos que siempre después del el caos y el desbarajuste hay al final del camino hay una nueva normalidad y esa nueva normalidad es a la que nosotros tenemos que llegar y por ende tenemos que reflexionar, analizar y actuar para llegar a esa nueva normalidad, a ese momento estabilizador, ¿no? Y es un momento estabilizador que nunca llega, ¿no? Es como si estuviéramos cayendo, pero no hay piso, ¿no? Y era por eso que también se planteaba acá que más que una salida de la crisis sería ya momento de pensar desde la crisis, ¿no? No solo como una forma de superar la crisis para llegar a un momento eh, estable, sino como un camino para asumir la crisis, ¿no? Para asumir la crisis y para trabajar desde las lógicas que ella plantea, no para acomodarnos a ella, sino para entenderla y comprenderla desde las formas y lógicas que la crisis misma tiene, ¿no? Lo planteo porque esta sensación, este sentimiento de nueva normalidad, de una u otra forma, creo que está detrás de un ciclo ya de varias décadas en las que estamos de respuestas reactivas de carácter, digamos, casi casi negacionista, ¿no? De la propia crisis, ¿no? Asumimos que la crisis es un bache que va a tener que ser superado y que nosotros tenemos que trabajar para superarlo lo más rápido posible y lo que está pasando en el fondo es que la crisis se sigue precipitando, ¿no? Y esa precipitación nos está dando cuenta más bien de que el posicionamiento reactivo que se trabaja políticamente en términos de negación, como no a Keiko o como por estos no, termina siendo insuficiente, ¿no? Creo que de una u otra forma todos presentimos eso. El asunto es cómo lo vamos superando, ¿no? Y bueno, era una de las primeras cosas en las que me enfrenté para poder pensar en qué compartir el día de hoy en este espacio, ¿no? Así que bueno, no sé si lo lograremos el día de hoy, pero sí por lo menos dejaremos planteado el punto para seguir avanzando. Eh, como, como podemos intuir, hay muchos elementos del marco internacional que le dan cierto sentido, ¿no? A pesar de hablar de una incertidumbre, en realidad el marco internacional nos da cierto sentido acerca de en qué momento nos encontramos y cuáles son los rangos sobre los cuales se mueve esa incertidumbre de carácter nacional, ¿no? Muy rápidamente quisiera comentar, antes de pasar ya a la parte más cercana a la revisión de los resultados de las últimas encuestas, que efectivamente a nivel mundial estamos en una transición, ¿no? Una transición que, digamos, da cuenta del declive de la hegemonía norteamericana y que nos está llevando de un tránsito de este modelo de acumulación capitalista, ¿no? Marcado por el globalismo neoliberal que se inició en la década de los 70 y que se ha sostenido sobre la base de la financiarización y la dolarización de la economía mundial, a otro modelo aún difuso, ¿no? Y que justamente ese sentido de lo difuso es lo que está en disputa ahora para ver quién de las potencias mundiales asienta su propio modelo, ¿no? Y ahí, bueno, García Linera planteaba que en líneas muy generales existen en la actualidad una disputa entre el modelo chino, este modelo de globalismo que combina empresa estatal y empresa privada con un sistema político y liberal,
Por otro lado, el modelo norteamericano, ¿no? Ese proteccionismo en áreas estratégicas, neoliberalismo al interior del país y liberalismo autoritario interna. Y bueno, el modelo europeo, ¿no? Más de un globalismo más regionalizado, ¿no? Eh, Estamos viviendo como parte de esa transición mundial del orden mundial, estamos viviendo también una característica en el ámbito político que refiere a una recesión democrática, ¿no? Un agotamiento de las instituciones de la democracia liberal y de las instituciones que ordenaban el juego en el multilateralismo y que han quebrado un conjunto de pactos internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial entre el modelo que articulaba el modelo de libre mercado con el sistema político de la democracia representativa, ¿no? En ese momento nos encontramos, un ejemplo clarísimo de eso, pues ha sido la impotencia de estas instituciones multilaterales que no han podido en las décadas que van de este siglo frenar el estrepitoso avance de las desigualdades en el mundo y que han derivado también en una escalada bélica, tanto por intereses geopolíticos principalmente, y que han articulado también elementos desde la guerra convencional, ¿no? Hasta la guerra comercial arancelaria en la que han entrado Estados Unidos y la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, ¿no? Por otro lado, también como consecuencia de esta recesión democrática mundial, más asentada en el ámbito occidental, pues estos avances de las nuevas derechas en países europeos, bajo el mando global de Trump en Estados Unidos, y que también en las últimas décadas ha empezado a tener presencia más clara, más nítidamente en América Latina, ¿no? Y que el año pasado y este año han logrado avanzar en logros, triunfos de carácter electoral. Vamos llegando más a nuestra región latinoamericana para mencionar que América Latina es dentro de esta transición y de esta disputa internacional, pues es una región candente, no es una región en disputa. China y Estados Unidos, incluso en el propio Perú, digamos, tienen un conjunto de intereses que han estado colisionando en los últimos años, ¿no? No obstante, seguimos siendo la región más desigual del planeta. Las grandes potencias siguen buscando asegurar, digamos, su intromisión en la región latinoamericana para asegurar también, digamos, su dispensario de materias primas y de extracción de recursos minerales. Y ello ha llevado a una actual reprimarización de nuestras economías que la hemos resentido nosotros en muchos ciclos también de movilizaciones por causas socioambientales, extractivistas, ¿no? Y finalmente, bueno, hay una novedad que es en el ámbito económico, que es el aumento del intercambio de las mercancías con China, aunque Estados Unidos sigue siendo pues el principal socio comercial de la región, ¿no? A nivel político, y esto sí, sigue sirviendo para enmarcar, digamos, el escenario electoral peruano, estamos dentro de esa disputa mundial de la que hemos hablado. La mayoría de países de nuestra región está sorteando las presiones norteamericanas que se han ido intensificando desde el inicio de la última gestión de Trump. eh, y las han ido sorteando desde una proyección de un multilateralismo que ya está encontrando cada vez menos músculo institucional, como hemos mencionado, y que tiene que enfrentar también, bueno, las consecuencias políticas concretas de la dependencia económica en la que nos encontramos también, ¿no? Existe una tendencia progresista, aún se mantiene, ¿no? Colombia, Brasil, México, Uruguay dan cuenta de ello, pero hay digamos, avance o una tendencia más conservadora, podríamos decir rápidamente, en países como Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay y recientemente países como Bolivia, Costa Rica, Honduras y Chile, ¿no? Estas tendencias se encuentran en disputa. No estamos en un escenario resuelto, ¿no? Aún se continúa en disputa y digamos, las elecciones nacionales en Perú, digamos, suman a ese proceso de disputa en el ámbito político regional latinoamericano, ¿no? A este escenario se suma también que, si bien Estados Unidos ha sido muy agresivo en su política internacional,
En la actualidad, a nivel interno, también Trump ha sufrido un conjunto de derrotas en el ámbito electoral en los estados y también ha tenido que enfrentar grandes movilizaciones. Dicho esto, solamente también para enmarcar y entrando a la realidad peruana, podríamos mencionar que estamos en un tiempo complejo. Sinesio López le llamaría una coyuntura crítica, ¿no? En la cual además se han articulado tres tiempos, ¿no? El tiempo republicano, una crisis dentro del tiempo republicano que se ha visto, digamos, desgastada para el mandato de de sus planteamientos fundacionales, una crisis también del tiempo neoliberal, una descomposición muy clara en el ámbito económico, ¿no? La intensificación del extractivismo, el crecimiento de las economías delictivas, la reconcentración de tierra, en lo político e institucional, pues la megacorrupción, el incremento del patrimonialismo, el desgaste del Estado de Derecho, y en lo cultural, pues una disgregación del tejido social, mercantilismo en los valores sociales y discriminación desinhibida, ¿no? Y esa crisis del tiempo republicano y del tiempo neoliberal también se articula con una crisis de coyuntura, de la coyuntura crítica específicamente que venimos atravesando ya 10 años, ¿no? Usualmente, cuando han habido coyunturas críticas en la historia republicana peruana, han sido el caldo de cultivo para el desarrollo de modificaciones sustanciales en la sustancia, en el sentido mismo de el Estado, ¿no? De la forma del Estado peruano. Y no es la excepción en este caso, estamos viviendo un reajuste de la Constitución del 93, un cambio de régimen presidencialista al parlamentarismo autoritario y la defensa del régimen neoliberal vía represión y una lógica estatal de carácter contrainsurgente, como lo pudimos ver en el estallido social, además de sus repercusiones en el ámbito cultural, ¿no? Esto nos lleva a una crisis orgánica en tres niveles: la crisis de gobierno, la crisis de régimen y la crisis del propio Estado neoliberal fundado en el 90, ¿no? Y que no está logrando en este último caso, pues, poder sortear el desgaste de la forma de dominación y reproducción de los intereses de la clase dominante en el país, ¿no? Estamos en ese sentido, en este mismo momento, pues atravesando esta crisis del tercer periodo del neoliberalismo peruano, ¿no? Un primer momento, un primer periodo lo reconocemos en el proceso de incubación institucional que tuvo la dictadura con Morales Bermúdez en el 75, después un periodo de institucionalización ya estatal con la dictadura fujimorista en los 90 y en la actualidad, pues, con el inicio de la transición democrática en el 2000, venimos, digamos, atravesando este tercer periodo con esta coyuntura crítica iniciada el 2016, ¿no? Eh, ¿Qué pilares, digamos, se han ido poniendo en cuestionamiento? Es justamente la relación del modelo económico de libre mercado y el sistema político de democracia representativa, anclados en la lógica del extractivismo, ¿no? Muy similar a lo que está pasando también a nivel internacional, como vimos. Y por otro lado también, bueno, las características de este periodo, ¿no? Ha sido el crecimiento económico con desigualdad, la reducción de la pobreza con vulnerabilidad, la relativa estabilidad de la institucionalidad democrática y una victoriosa afirmación ideológica del emprendedurismo con alta precariedad laboral e inserción de tecnología de la información y comunicación, ¿no? Finalmente, vemos también que este periodo ha ido acompañado de un debilitamiento de los movimientos sociales, de aquellos que participaron, por ejemplo, en la caída de la dictadura fujimorista, más de carácter nacional, con cierta trayectoria previa, con reconocimiento de voceros públicos dentro del debate político de la sociedad peruana, y hemos pasado más bien a la emergencia en estas décadas del siglo XXI a otro tipo de movimientos más caracterizados más por su intermitencia, por su fragmentación, con agendas y identidades propias de carácter específico, con referencias territorializadas, expresiones de estos nuevos movimientos, expresiones de la flexibilización laboral y la disolución de proyectos políticos de masas, ¿no? Ese es digamos, el cambio que ha habido también dentro de la agitación de los propios movimientos sociales en estas últimas décadas. Dicho esto y teniendo esto como marco,
cómo llegamos a estas elecciones, ¿no? Vale la pena antes de centrarnos solamente a la revisión de las cifras que vamos a revisar también, eh, tener en cuenta que estas elecciones en particular, que se enmarcan dentro de esta coyuntura crítica que inició el 2016 y que está próxima a encontrar un momento de cierre, vemos pues que hemos llegado a este momento con un conjunto de antecedentes, ¿no? En primer lugar, estamos asumiendo este proceso electoral con la ya conformación de un pacto mafioso que se le ha llamado ya públicamente, ¿no? Que ha legislado para los intereses de sus pequeños grupos de referencia y para lograr también su propia impunidad. Muchos de los más aproximadamente la mitad de los congresistas actuales pues enfrentan un conjunto de procesos judiciales, ¿no? La convergencia del pacto, como mencionaba Bayón también anteriormente en otras sesiones, no se centra en la captura del Estado, la defensa de leyes pro crimen y antiderechos, la militarización de la seguridad ciudadana y la protección de su impunidad y privilegios, ¿no? Esto, digamos, también otro elemento clave de este proceso en el que estamos enfrentando las elecciones es el cambio constitucional y legítimo que se ha hecho vía Congreso de la República, asumiéndose de facto como una asamblea constituyente. Han cambiado más de 67 artículos, en su mayoría vinculados a la estructura del Estado, entre los cuales también se incluye el retorno a la bicameralidad y el cambio de la valla electoral propios de este proceso electoral también, ¿no? Ha habido una modificación de las reglas electorales para fomentar la dispersión del voto y esto es algo que es evidente, pero justamente no solamente tiene que ver con voluntades electorales de los partidos políticos ni de los votantes, sino que tiene que ver con las propias reglas electorales que se han definido, ¿no? Potenciales candidaturas presidenciales fueron sacadas de carrera desde el ámbito político, como el Congreso, pero también desde el ámbito del Ministerio Público, ¿no? A la inversa también se han limpiado candidaturas y se han limpiado partidos políticos, entre ellos el que está puntero en la actualidad, el Fuerza Popular. Y por otro lado, pues evidenciamos esta transición pues del presidencialismo al parlamentarismo autoritario de una manera pues casi irrisoria, ¿no? Justamente viendo el traspaso de Boluarte, de Castillo a Boluarte, de Boluarte a Gerí y de Gerí a actualmente Balcázar, ¿no? Con un grado de precariedad e intrascendencia de gestiones, pues, evidente, ¿no? Un elemento clave, ya para acercarnos al punto de conversación ya más específico, es recordar, porque seguramente ya lo sabemos, que existe una doble valla en este proceso electoral, que es parte de los cambios en las reglas de juego que se han planteado, ¿no? Para poder pasar la valla electoral, los partidos políticos tienen que cumplir un 5% del electorado y 7 diputados, ¿no? Y esto no se menciona mucho y hay que resaltarlo en dos o más regiones, ¿no? No solamente en una región específica, Lima, por ejemplo, que tiene una amplia cantidad de votantes. Y además, el otro requisito de la valla es que tienen que llegar al 5% y 3 senadores en la Cámara, específicamente de Senado, ¿no? Nuevamente también en dos o más regiones. Aquellos partidos que no cumplan estos requisitos perderían su inscripción desde el próximo año, pero sí podrían participar en las elecciones municipales y regionales del presente año. Sobre el tema de la valla, quería traer algunos comentarios que fui recogiendo. En este caso, Fernando Tuesta planteaba que y este tema también es clave para poder analizar los resultados que han salido recientemente, las últimas encuestas. Tuesta dice que la fragmentación de la oferta electoral es hoy altísima, ¿no? Pero eso no significa que el próximo Congreso vaya a reproducirla, ¿no? Podría ocurrir todo lo contrario, ¿no? Podría ocurrir que de las 30 y tantas listas que existen, solo unas pocas terminarían acumulando la representación. Y en una elección con 5 elecciones concurrentes y 7 votos preferenciales, hay una amplia tendencia a que el elector se disperse su voto en diversas opciones
pero que el sistema puede, digamos, más allá de la dispersión, concentrar la representación en muy pocas manos, ¿no? Así, partidos con votaciones modestas, como la gran mayoría, no solamente la puntera pasa los dos dígitos, todos los demás están en menos de un dígito, dependiendo de las encuestas que revisemos, ¿no? Estos partidos con votaciones modestas podrían capturar buena parte de los escaños, no porque hayan arrasado, digamos, en las votaciones, sino porque muchos votos no lograrán traducirse en representación parlamentaria, ¿no? Y no podrán superar la valla. Y por último, y esto me parece importante resaltar, ese desbalance puede debilitar desde el inicio la legitimidad del Congreso, asumiendo que estamos en un proceso electoral que ya cuenta con un amplio porcentaje de, digamos, de sospecha por parte del electorado, ¿no? Hay una desconfianza clara que se ha mostrado desde el año pasado en un conjunto de encuestas y que se sigue repitiendo en la actualidad, ¿no? Entrando en materia del debate presidencial, como preámbulo de estas últimas encuestas, las últimas que legalmente se pueden publicar en territorio peruano, podríamos también de manera muy descriptiva eh, mencionar que, bueno, han sido comenzando por el formato, ha sido un formato complejo, ¿no? Ha sido un formato también, digamos, públicamente cuestionado. Han sido 6 días divididos en 2 semanas. Han sido entre 15 y 18 horas de debate. Los tiempos, el formato que se asumió, ¿no? Con tiempos muy acotados, ¿no? Fueron los que marcaron la pauta para los desenvolvimientos de los candidatos, las candidatas, y también marcaron la pauta, estos tiempos breves, para las estrategias que emplearon de comunicación y de confrontación, ¿no? Aunque de confrontación hubo, digamos, elementos muy medidos, momentos muy específicos, ¿no? La primera semana tuvo más emocionalidad y más confrontación, la segunda semana más bien se concentraron en la exposición de propuestas y bueno, evidentemente 6 días, 2 semanas, más aproximadamente 18 horas de debate, imposible de ser seguido por la mayoría de peruanos y peruanas, así que lo que se ha consumido del proceso del debate presidencial ha sido más bien los reels y los memes que han salido que han tenido como materia prima justamente este debate, ¿no? Muchos analistas han tenido como conclusión de que este debate sí ha tenido repercusión en el crecimiento de algunas candidaturas, ¿no? No solamente, como decíamos, por el desenvolvimiento de los mismos candidatos y candidatas, sino principalmente por la difusión que posteriormente se realizaba y el músculo también que se tenía en el ámbito de redes sociales, priorizando las redes sociales que más se utilizan para el seguimiento de la política en el Perú, en este caso específicamente resaltar el Facebook, ¿no? Dicho esto, se ha resaltado pues la participación de Carlos Álvarez, Marisol Perestello y Fernando Olivera, ¿no? Que en distintos porcentajes tuvieron cierta avance, cierto crecimiento posterior a el ámbito del debate presidencial. Keiko intentó no fallar, López Aliaga intentó no fallar, eran los punteros hasta ese momento, ¿no? Y digamos, más allá del gesto específico de Keiko queriendo entregarle el ramo de olivo a López Aliaga, rama que no fue aceptada, no tuvo mayor, digamos, brillo dentro del debate, ¿no? En ambos casos se sentía evidentemente que intentaban no fallar, ¿no? López Chao y Nieto no supieron aprovechar el formato en concreto, ¿no? Y no pudieron subrayar, digamos, un posicionamiento más claro, ¿no? No le hablaron a sectores concretos, ¿no? En la mayoría de los casos no le hablaron a sectores concretos y sus propuestas, digamos, no fueron lo suficientemente claras como para destacar, ¿no? Roberto Sánchez tenía un objetivo específico que era el subrayar su rol como el heredero casi genético del castillismo y, digamos, dentro de esa lógica, principalmente en la primera
semana, pues sí logró asumirse en esa línea, ¿no? Otros candidatos como Belmont, por ejemplo, mostró el temple que tiene y la experiencia que tiene ante cámaras también, la interacción con el público, digamos, los mensajes que podrían haber sonado incluso muy gaseosos en términos de propuestas de gobierno, pero que entre el buen humor y su capacidad de establecer una conexión emocional con el votante ha podido, digamos, también ser de los candidatos que ha repuntado fuertemente después del proceso del debate presidencial. Y por lo menos hasta la semana pasada, el quien más había crecido era justamente Carlos Álvarez en las encuestas. No tenemos información de que todo esto evidentemente está en constante cambio, ¿no? Posiblemente algunos de los que han repuntado están justamente en disputa en el momento, como los márgenes son muy pequeños, están en disputa para ver cómo pasan al siguiente momento electoral, ¿no? Hay una pequeña eh, digamos, resumen de lo que hemos mencionado ahora, solamente considerando el crecimiento en las principales encuestadoras, en Ipsos, en Datum y en CPI, de los candidatos que están más arriba de esta disputa electoral, ¿no? Por lo menos hasta la semana pasada, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, pues, el repunte claro en las tres encuestas de Carlos Álvarez, que es el que más creció posterior al debate, ¿no? Sobre los resultados de las encuestas, ¿no? Sobre los resultados de las encuestas, aquí hemos identificado las de Ipso, las de Datum y las del IEP, y solamente hemos recogido la de las encuestas presidenciales y las de Senado Nacional, ¿no? Ahí, como podemos ver, vemos a Keiko de Fuerza Popular puntera, a Carlos Álvarez, por ejemplo, seguido casi con casi la mitad de los votos de Keiko, ¿no? Un 8%. López Aliaga ya desplazado a al tercer puesto y una aparición vertiginosa de Ricardo Belmont en el cuarto puesto, ¿no? Y un ascenso también de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, que llega al quinto puesto, y debajo de él ya López Chao con un 5%, ¿no? Debajo de López Chao ya viene un conjunto de candidatos que no están en el porcentaje para pasar formalmente la valla como se ha planteado, ¿no? Aunque no, la valla no digamos, se pasa por la votación de presidente, ¿no? En términos de Senado, perdón, vamos a la de datum de presidente. Acá más bien hay otros, se confirma, digamos, la punta de Keiko con 14,5%, se confirma el segundo lugar de Carlos Álvarez con 10,9% y el tercer lugar de López Aliaga, ¿no? Después de ellos también vienen los otros mencionados en distinto orden. Jorge Nieto está en una posición más expectante, le sigue Ricardo Belmont y un poco más abajo Roberto Sánchez, ¿no? Finalmente, en IEP vemos una variación, ¿no? Acá Keiko sigue puntera con 10 puntos, menos que en los anteriores, López Aliaga con 8,7, Carlos Álvarez con 6,9. Acá López Aliaga sigue en el segundo lugar, por ejemplo, ¿no? Y después de ellos, bueno, los que ya se han ido mencionando en distinto orden, Sánchez, López Chao, Nieto, ¿no? Y Ricardo Belomonte también. De ahí para abajo ya hay menos de 5%. Esto en votación presidencial y ya como para ir cerrando esta parte, en Senado, ¿no? En Senado, en la conformación del Senado, podemos ver a Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, País para Todos de Álvarez y Alianza por el Progreso y el Partido Cívico Obras como aquellos que están del 5% para arriba, ¿no? Esto, digamos, en la encuesta de Ipsos. En la encuesta de Datum,
donde ya diferencian votos emitidos de votos válidos. Si vemos los votos válidos, hay una, digamos, una amalgama más amplia, ¿no? Ahí vemos a Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras, e incluso llega primero la gente, ¿no? Contando solamente hasta el 5%. Y finalmente, en términos de lo que nos da el IEP de Senado Nacional, hay más bien los que pasan el 5% solamente son tres fuerzas, que es Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú, ¿no? Para ir cerrando esta presentación, solamente voy a mencionar los siguientes puntos, ¿no? En términos de resultados presidenciales que vamos encontrando de lo que hemos visto rápidamente. Primero, que Keiko se consolida en el primer lugar en todas las encuestas, ¿no? Eso es evidente. Por otro lado, en Ipsos y en Datum se registra un ascenso de Carlos Álvarez hacia el segundo lugar y de López Aliaga, y más bien, perdón, López Aliaga es desplazado al tercer lugar. En el IEP, más bien, esos puestos, tanto de Carlos Álvarez como de López Aliaga, se invierten y aparece un Roberto Sánchez en cuarto lugar y con, digamos, una velocidad ascendente, ¿no? En todas las encuestas crece Belmont también, pero su ubicación difiere según cada encuesta. Algunos lo ponen hasta, hasta, digamos, estas encuestas que han sido desarrolladas la semana pasada, entre el cuarto y el séptimo lugar. Y bueno, se plantea acá que puede estar alimentándose de un conjunto de diverso de otros candidatos, ¿no? Como el propio Forsyth, que tiene poca votación, pero que algunos de sus votantes y perfiles pueden alinearse para ese lado, de Grosso, de Vizcarra, incluso del propio Lescano, ¿no? López Chau queda estancado, al parecer, debido a un crecimiento, digamos, de Roberto Sánchez, que le ha ido robando votos por la izquierda, y de Nieto, que le ha ido comiendo votos por el centro derecha, ¿no? Nieto empezó a tener un ascenso importante, pero según la encuesta de Datum, ese crecimiento ya paró, incluso en algunos casos está en descenso, poniéndolo entre un cuarto y un séptimo lugar. Y Marisol Perestello, posteriormente, como dijimos al debate, tuvo un repunte importante, pero aún lejos de estar dentro de los punteros, ¿no? Esto respecto específicamente a los resultados presidenciales. Respecto al Senado, en este rubro de Senado, ¿no? Los resultados son mucho más variados dependiendo de cada encuesta. La encuesta del IEP coloca solamente a tres partidos, ¿no? Que pasan el 5%, que es Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. Por debajo de esos partidos Ipsos coloca también, además de esos partidos, quiero decir, Ipsos coloca en el quinto, perdón, que pasando el 5% también a otros partidos como País para Todos, Alianza para el Progreso y Obras, ¿no? Por su parte, Datum suma, digamos, a los que ya se han mencionado, otros partidos que pasan el 5% como Buen Gobierno, Ahora Nación y Primero la Gente, ¿no? No obstante, especialistas como Hernán Chaparro han mencionado también públicamente o han sugerido no considerar de una manera tan tajante estos resultados, porque los cálculos de cálculos al Parlamento, porque no existe encuestador en el Perú que tenga posibilidad de hacer un muestreo tan exacto, digamos, a nivel regional, y también porque, como ya hemos visto, los propios requisitos de la doble valla hacen que la proporción, no solamente del 5%, sino de cómo se distribuyen los escaños al Senado, puede hacer que no pasen finalmente la valla, ¿no? Y también mencionar que varios especialistas coinciden en afirmar que el Senado tendrá una mayoría similar a la mayoría que tiene el actual pacto mafioso que mencionamos inicialmente, ¿no? En líneas generales podemos decir que según Ipsos los partidos que pasan la valla suman un promedio de 34%, y según IEP suman un promedio de 20,6%, ¿no? Pensando específicamente en lo que hemos visto de cifras de Senado, ¿no? Entonces, estamos hablando de aproximadamente un 70% de la población que no va a estar representada dentro del nuevo Congreso, ¿no? Y a esto se suma también que el procedimiento del ejercicio del voto en mesa va a ser mucho más complicado que en otras experiencias que hemos tenido en el ámbito electoral, ¿no? Y eso también va a ser un riesgo importante con respecto a el amplio número de votos viciados que se pueden generar, ¿no?
Eso para poder compartir. Quiero solamente cerrar planteando dos escenarios posibles también que se han ido evaluando a nivel público. Uno es el escenario que se repite el escenario de 2021 con un aluvión castillista, digamos, no digamos de castillista como digamos, como una forma, como un aluvión de sectores más bien impulsados desde el voto blanco viciado, ¿no? Que vayan a cambiar, digamos, este posicionamiento que hemos ido dibujando ahora, y que pueda venir más bien como un voto más de revancha, como un voto desde el sur. Por otro lado, un escenario más bien más similar al del 2016, ¿no? Que ante el susto del crecimiento de JP en estas elecciones, más bien un sector del electorado busque, digamos, algo más moderado, pero que no sea al mismo tiempo parte del pacto y, digamos, algunas posibilidades, como por ejemplo la de Carlos Álvarez, pueda ser, entre comillas, atractiva para ese sector u otro, digamos, candidato como Belmont, por ejemplo, ¿no? Y ya finalmente eh, comparto rápidamente algunos puntos para el debate, ¿no? Con respecto al porcentaje de la población que no va a alcanzar representación y el número de partidos que van a perder su inscripción, esa situación no solamente va a ser un aliciente para mellar la legitimidad del proceso electoral, como lo recordábamos que decía Fernando Tuesta, sino que en la medida que encuentre esa ilegitimidad ciertos voceros potentes, puede acusar fraude e intentar también hacer una dinámica de desconocimiento del proceso electoral. Y eso nos puede llevar a dos escenarios, ¿no? Que se profundice la desafección política, como ya está, digamos, estamos en un proceso de desafección política que se podría precipitar aún más de cara al contexto de la segunda vuelta electoral, y por otro lado, que haya una más bien reacción tipo estallido social, digamos, no como la que hemos vivido en el 22-23, pero sí de otro voltaje, ¿no? Esto también es parte de los escenarios posibles que se pueden desencadenar de cara a los resultados de esta segunda vuelta, de esta primera vuelta electoral, ¿no? Dicho esto, la disputa central en la política peruana, por lo que se puede evaluar del desempeño y el crecimiento de los partidos, es justamente el sentido de lo popular, ¿no? Y esa disputa tiene una corriente tanto democrática como una corriente conservadora, pero el campo de disputa sigue siendo el sentido de lo popular, ¿no? En ese escenario, ¿cuál es la estrategia del voto estratégico, ¿no? Ha habido actualmente hay un conjunto de iniciativas que promoviendo el voto estratégico, pero cada vez con un sentido más claro de difusión, de difuminación, perdón, ¿no? Hay una difuminación en torno a cómo canalizar el voto estratégico, porque probablemente lo que le esté faltando al voto estratégico es justamente estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Más allá de cerrar el paso a el pacto mafioso, ¿no? El planteamiento, digamos, de Endose busca disputar lo popular o proteger la institucionalidad democrática, y que implica para el votante mayoritario ambas posiciones, ¿no? Más allá del voto estratégico, existe la posibilidad de construir un bloque democrático popular. Sobre qué programa lo construimos, debe o no tener un horizonte constituyente superador del neoliberalismo este planteamiento, o estamos en un momento básicamente, digamos, de concentrarnos en lo mínimo, que es por estos no expresado en los resultados electorales, ¿no? Y ya para cerrar, post elecciones nacionales, eh, esas preguntas que hemos hecho deben canalizarse, digamos, hacia una estrategia que enfrente el pacto mafioso mayoritariamente centrado en el Senado. Y por otro lado, debe apuntar a una estrategia que permita que estas fuerzas democráticas puedan conquistar, digamos, también de manera democrática los gobiernos locales y regionales, que es la otra batalla que hay que desarrollar durante este año. Es una batalla que, según las características que hemos ido dibujando, tiene tanto o más fuerza y necesidad política que en las actuales elecciones que estamos viviendo, y que van a tener un primer desenlace este domingo. Bueno, eso para poder compartir. Gracias, Molvina, por el tiempo, y atento a los comentarios que se planteen. Muchas gracias, Guillermo. Excelente, muy completa tu presentación, dándonos explicaciones también de por qué llegamos a esta situación
Y entonces ahora vamos a abrir el espacio para dar uso de la palabra a quienes nos acompañan esta mañana. Armando, adelante. Gracias, Molvina. Guillermo, muchas gracias por una presentación tan interesante, ¿no? Y compleja, evidentemente, por una situación que realmente estamos de incertidumbre. Tres preguntas bien concretas. La primera, aparentemente está claro quién pasa en primer lugar a la segunda vuelta, que sería Keiko, y luego tenemos unos cinco o seis, digamos, que vienen detrás en el pelotón. Mi primera pregunta es, ¿hay todavía alguna posibilidad de que alguien que no está en ese pelotón de cinco o seis que se están allí moviéndose, hay la posibilidad de que alguien más surja, que venga de atrás, o ya es demasiado tarde y ya no puede ser detectado? Lo digo porque la verdad es que hace una semana creo que Belmont no existía y de repente ahora aparentemente estaría peleando para tercer, segundo lugar. Entonces, ya todos los que no están, digamos, todos los que son otros, ¿no? Ya no hay posibilidad de que nadie crezca. Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta, ¿puede decirse de que ya estaría nuevamente conformándose el bloque anti-Keiko de cara a la segunda vuelta, considerando de que aparentemente esa es la percepción de varios candidatos durante el debate, que fueron con digamos, un discurso y una agenda bien clara de posicionarse como yo soy el candidato de anti-Keiko? En ese sentido, ya se está perfilando una suerte de antiqueikismo en la primera vuelta que probablemente luego se expresará en la segunda vuelta. Y la tercera pregunta es un poco, me gustaría que elaboraras sobre lo que tú mencionaste al final sobre el riesgo de los votos nulos o viciados. Alguien en un evento previo, ¿no? Mencionó que en una curso de capacitación que habían hecho entre la población, había encontrado que apenas el 15% de las personas habían podido correctamente llenar la cédula y que en realidad había habido una enorme cantidad de cédulas que habían terminado siendo inválidas, viciadas debido a lo confusa que es esta cédula. Entonces, ¿qué tanto podría eso influir en términos de mayor, menor porcentaje? ¿Quién pasa, no pasa? ¿En qué zonas, no? ¿En qué regiones del país históricamente ha habido mayor número de porcentajes eh, viciados, con errores, etcétera? ¿Y qué tanto eso podría influir? Gracias, Guillermo. Gracias. Vamos a recoger unas cuantas preguntas para dar una vuelta. Yolanda, adelante, Yolanda Rojo. Eh, Buen día, compañeros, compañeras. Gracias, Guillermo. Muy interesante tu presentación. Eh, Mi pregunta va más por los puntos que has desarrollado hacia el final de tu presentación. Es decir, nos enfrentamos a un proceso electoral organizado precisamente para perpetuar a la mafia en el poder, ¿no? Sí tenía conocimiento, obviamente, de la dificultad para que para que, digamos, la votación de la población se refleje en el nuevo Senado y la Cámara de Diputados, ¿no? Pero no había caído conscientemente en lo terrible que puede ser esto, es decir, que gran parte de la población se va a sentir absolutamente fuera, no representada por quienes asuman el Senado, ¿no? Entonces, mi pregunta va, o mi reflexión en todo caso, por ese escenario que seguramente vamos a tener que enfrentar, es lo probable, es lo que pinta a todas luces, de más bien cuestionar esto con lo que tú también empezabas, ¿no? Buscamos este retorno no sé a qué democracia, porque queda claro, si hacemos la reflexión que tú has hecho y que muchos venimos haciendo, que no es allí donde tenemos que regresar, ¿no? Queda claro que los poderes, que la corrupción instaurada por todo este ciclo neoliberal y en particular por la dictadura de Fujimori sigue absolutamente viva en las instituciones y que tenemos que comenzar a pensar y a forjar un movimiento social que reflexione sobre estos puntos, construir una agenda consensuada, una agenda programática que nos lleve a repensar
una democracia que no sé qué nombre le tenemos que poner para que efectivamente represente lo que queremos y no la continuidad de este sistema democrático que no solamente en la pandemia, sino post pandemia ha demostrado y viene demostrando en el Perú, en América Latina y en el mundo, que no cumple con las aspiraciones de justicia en todos los sentidos para todas y para todos, ¿no? Entonces, por allí, ¿no? Tener como presente y aglutinar fuerzas más bien para lo que viene, ¿no? Porque estamos, creo que además eso tendría que quedar claro de alguna forma en los espacios en los que interactuamos y en las expresiones y manifestaciones que tenemos, ¿no? Que estamos jugando a las elecciones en toda una conformación realizada por el pacto mafioso para que sean lo menos democráticas y lo menos representativas posible, ¿no? Eso. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Te doy pase para comentar estas primeras preguntas, Guillermo. Sí, gracias a Armando y a Yolanda también. Yo tengo igual las mismas preocupaciones y dudas que ustedes, ¿ah? No, no voy a hablar desde un lugar más experto en este caso, del que ya he planteado, pero sí tengo algunas más bien preocupaciones y opiniones en base a lo que han comentado, ¿no? En primer lugar, sobre si es posible que alguien del pelotón más allá del pelotón de los cinco punteros pueda pasar. Yo diría que sí, pero el asunto es a qué va a pasar, ¿no? Si están hablando de pasar a segunda vuelta o si estamos hablando de pasar al Senado, ¿no? Y yo creo que ahí hay una discusión importante con el planteamiento del endose, ¿no? Hago un pequeño paréntesis ahí, porque claro, en primer lugar, bueno, no tenemos los partidos políticos en el Perú, salvo casos muy excepcionales como el propio Fuerza Popular, no es que tengan una capacidad, digamos, de disciplinamiento interno y externo y de vínculo, digamos, tan afiatado con sus propios votantes como para que eso derive, digamos, en una capacidad amplia del porcentaje de endose, ¿no? Se estaba hablando más bien de un endose no de partidario, sino más bien ciudadano, ¿no? Eso podría tener un cierto sentido, pero hay que ver desde qué sectores de la sociedad está planteándose esa estrategia, ¿no? Y lo digo porque bajo la lógica de la estrategia de endose, creo que en algunos casos se está concentrando mucho en pasar a la segunda vuelta y tiene cierto sentido, ¿no? Pero creo que tanto o más importante incluso es si estamos pensando en una estrategia para ampliar el porcentaje de fuerzas democráticas no del pacto mafioso dentro del Senado. Ahí, por ejemplo, siento de que sí hay como poder pelear en esta semana donde todo se va a mover, pelear para que se puedan incorporar, digamos, algunos de estos partidos, ¿no? Con respecto a la segunda vuelta, entiendo que, digamos, también es viable, ¿no? Mencionábamos temprano acerca de un exponencial crecimiento que está teniendo en la actualidad Ricardo Belmo, ¿no? Gracias, digamos, a la potencia también en redes sociales de su propia hija como influencer, etcétera, ¿no? Y también por esto que se ha mencionado también de manera muy reiterada de que estamos en un proceso electoral donde la dimensión de la emocionalidad está mucho más, digamos, traduce mejor, digamos, los planteamientos políticos, ¿no? A veces hay una especie ¿cómo decirlo?, de menosprecio a la dimensión de lo emocional dentro de la discusión electoral y más bien se reafirma en torno a planteamientos de carácter programático, ¿no? Como en muchos de los casos hemos hecho, incluso varios de quienes estamos acá, hemos hecho un conjunto de actividades para ir dibujando el planteamiento programático que consideramos estratégico, ¿no? Y aglutinador, pero en el ámbito de las preferencias electorales lo que mejor traduce en este momento justamente es la afirmación de cierta emocionalidad que, por ejemplo, candidatos como Ricardo Belmont tienen, ¿no? En esta ocasión.
respecto a, entonces, en resumen, sí, yo creo que es posible, ¿no? Y que más bien es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Pero nuevamente, no está ocurriendo en la lógica de que se está posicionando personajes del sector o candidatos del sector del bloque democrático de defensa de la institucionalidad democrática, sino que se están posicionando quienes han comprendido mejor desde sus diversos intereses particulares que la disputa es por lo popular, ¿no? Y que lo popular en este caso también se traduce dentro de una política de las emociones que está jugando en este proceso electoral, que en general juega en todos los procesos electorales, pero ahora de una manera más intensificada, ¿no? ¿Se está rearmando el bloque anti-Keiko? Yo creo que sí se está rearmando, pero no sabría decir, tendería a pensar de que no es la línea divisoria, digamos, no necesariamente debe estar planteada entre a favor de Keiko, en contra de Keiko, incluso dependiendo de quién pase a segunda vuelta, ¿no? Si la segunda vuelta se disputa entre Keiko y Carlos Álvarez, no, esa diferencia no va a ser, digamos, resaltante, ¿no? El riesgo de los votos nulos y viciados, efectivamente, ¿no? Incluso varios están aconsejando que se vote simplemente por los logos, ¿no? Y que más bien, si hay, incluso para quienes están más, digamos, inmiscuidos en estos temas, se sugiere que se vaya a votar con los números ya escritos en un papel, ¿no? Porque se ha visto en varios simulacros de votación que el número de viciados es amplio. Y eso quiere decir otra cosa importante, que las mesas de votación van a ser campos de batalla, ¿no? Porque el porcentaje de viciados va a ser muy alto. Y frente a ese porcentaje, va a ser necesario disputar en mesa de una manera más enconada, ¿no? Entonces, comprendiendo, como dijimos hace un momento, pues las dificultades que tiene este proceso electoral para el votante, quiero decir, ¿no? Es muy claro que hay un porcentaje que se va, y además comprendiendo que cada uno de que la distancia entre cada uno de los candidatos es ínfima, ¿no? Está casi todos dentro del margen de error. Entonces, es más que necesario resaltar la importancia de los personeros y los observadores, personeras observadoras dentro del proceso electoral, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo que plantea Yolanda, yo en lo personal también coincido, ¿no? Quiero resaltar esto, o sea, lo más probable es que no en la segunda vuelta, como suele pasar, ¿no? En las elecciones pasadas hay un porcentaje similar de, digamos, población que no apoyó ni a Keiko ni a Castillo, que, digamos, después de camino a la segunda vuelta electoral habían quedado sin, digamos, una representación clara por parte de los dos punteros, ¿no? Pero en la segunda vuelta eso, digamos, tiene otra lógica. Pero ya vamos a tener en esta primera vuelta conformado un Senado, ¿no? Y ese 70% de la población ya va a haber quedado excluida de, digamos, un nivel de representación en ese espacio, que va a ser un espacio clave, ¿no? Entonces, lo que hay que identificar es cómo se va a proceder en ese contexto de cara a la segunda vuelta, pero también de cara a la conformación de los siguientes 5 años, ¿no? El Senado, en la gran mayoría de casos, como ya se ha mencionado, va a tener una mayoría, digamos, del actual pacto mafioso, y eso implica tener una proyección de las fuerzas democráticas que quieren construir y queremos construir un bloque democrático sobre qué programa vamos a construir eso, ¿no? A mí me parece clave. Eh, ya no pensando en la lógica electoral, ¿no? Sino pensando en la lógica de la construcción de una fuerza democrática en el Perú, de un bloque democrático en el Perú, sobre qué programa vamos a consolidar eso, ¿no? Y la sensación es que, a cuenta de conversarlo más, y sin menospreciar el punto referido a la defensa de la institucionalidad democrática, es que queda insuficiente si es que no reconstruimos también la disputa y si no nos incorporamos dentro de la disputa por el sentido de lo popular que se está expresando también en este proceso electoral, ¿no? Entonces, creo que sí, ese es uno de los principales, creo, temas que habría que conversar y profundizar.
ya entre los 70s, 80s, hubo este gran debate entre Matos Mar, ¿no? Sobre el desborde popular, y Quijano, por otro lado, con respecto a la cholificación, ¿no? Discutiendo, digamos, la nueva fisonomía de lo popular que iba emergiendo a nivel urbano, y esa discusión no lo ganó ni Matos Mar ni Quijano, sino Hernando de Soto con el otro sendero, ¿no? En términos ideológicos. Entonces, esa discusión sobre lo popular, que estuvo relativamente encauzada a inicios del siglo XXI, en la actualidad ha vuelto a emerger, digamos, con cierta fuerza y particularidad, y digamos, es, no es la orientación, pero es el campo, digamos, de debate político sobre el cual también tendríamos que entrar a discutir y a generar también proyección, ¿no? Eso podría decir, Molvina. Gracias, Guillermo. Vamos a la palabra a Eduardo Bayón. Bien, gracias Molvina, gracias Guillermo por la presentación y por lo que tiene de provocación para el plazo inmediato y sobre todo para el mediano plazo. Y yo voy a hacer tres comentarios y una reflexión y me gustaría que reacciones, opines sobre los comentarios. El primero es que la tercera vuelta electoral, de la que nadie habla, la tercera ronda, se va a producir en las elecciones regionales y municipales en octubre, que van a tener 55 partidos nacionales, ninguno de estos pierde la franquicia y hay 12 más que la han obtenido y 95 movimientos regionales. Es decir, una fragmentación extrema que sin embargo por debajo de la mesa tiene parte de la crisis de buena parte de los actores políticos ahora, porque en los territorios la gente se ha ido alineando pragmáticamente con unos, con otros, más allá de opciones ideológicas. Y esto se ha expresado en el quiebre de varias de las agrupaciones, no solo de la izquierda, pero también y claramente de las izquierdas, ah, ya de cara a este proceso electoral. Entonces, ah, ¿qué va a significar eso en el escenario que se instala en julio? Primer asunto. Segundo asunto, usando los mismos números de apoyo que nos has mostrado, es claro que Keiko Fujimori gana en todos los estratos, salvo en el estrato B, y que aparece claramente como la candidata del billete, porque el 41% de sus votantes son del estrato A, pero en el estrato E tiene 17% y quien la sigue, que es Sánchez, tiene 11% de su votación, con la diferencia de votaciones entre unos y otros. Y digamos, todos estos del centro hacia la derecha liberal y progre, si se quiere, o del centro hacia, digamos, a hacia un sector de la izquierda, estilo Nieto, estilo López Chau, eh, están, digamos, fuertemente concentrados en el estrato B, ¿no es cierto? Y en menor medida en el estrato C. Y esto adicionalmente está ligado a su ausencia en los territorios, que es definitivamente un tema que en estos días va a tener un peso significativo. ¿Qué puede significar eso en este escenario que sin ninguna duda se va a mover desde tu punto de vista? El tercer asunto tiene que ver efectivamente con este tema de la sobrerepresentación que va a tener el Congreso de los partidos que pasen la valla, en donde por el mecanismo electoral que se ha exacerbado, eh, quien tenga, digamos, un 15-16% de los votos válidos puede terminar alzándose
con casi un 30%, si no un poco más de la representación. Recordemos que con un esquema similar, pero menos exacerbado, en las elecciones del 2016, en la primera vuelta, Keiko Fujimori tuvo 39,67% de los votos y se llevó el 60% de los representantes. Ya, esa figura se va a exacerbar ahora. ¿Qué puede suponer esa figura y el resultado al final en términos de violencia? Y lo pregunto porque sí, López Chau está denunciando desde ya el fraude y lo ha condenado a muerte en sus propias manos a Corbeto, pero es más o menos claro que van a haber poblaciones que van a sentir una vez más que su voto no sirve para nada. Y pueden haber, como pueden no haber, candidatos que levanten ese asunto. No creo que va a ser necesario que lo levanten, pero van a haber poblaciones, y creo que no solo en el sur, que de alguna manera van a sentir que hay un escenario fraudulento y de alguna manera ahí puede haber, digamos, un escenario de conflicto. Para el futuro, y este es mi corolario, el tema de fondo, ya, ¿el bloque a construir es democrático o es democrático popular? Esa es la gran pregunta. ¿El bloque a construir es un bloque de izquierda o es de las izquierdas o es un bloque democrático? Y de alguna manera es la gran pregunta que me da la impresión, explica, al no haber tenido respuesta, parte del escenario al que estamos asistiendo hoy día, ¿no es cierto? Y tiene que ver, termino con esto, con la manera en que cada quien lee, interpreta la correlación de fuerza y el peso de su verdad, que siempre es una verdad relativa. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo, porque creo que apuntas a varios elementos que son claves, ¿no? Eh, sobre el punto de la sobrerepresentación del Congreso, ¿no? Como ya se ha mencionado, me parece importante el ejemplo que has dado, ¿no? Que es reciente, del 2016, cuando inicia, digamos, esta coyuntura crítica que vivimos en la actualidad. Vemos las repercusiones que ha tenido, ¿no? En un escenario donde todavía habían ciertos clivajes, digamos, institucionales, ¿no? La actualidad eso ha variado sustancialmente. Mi sensación y mi planteamiento es que sí va a suponer un nivel de violencia, entendiendo relativizando lo que tenemos por violencia, ¿no? Porque yo he planteado dos escenarios, ¿no? Un escenario que supone, digamos, la exclusión de casi un 70% de la población dentro del Senado. Puede ser una forma de violencia, podríamos decirle, entendida como desafección, ¿no? Es decir, enfrentar una segunda vuelta sin ningún tipo de interés con respecto al resultado que vaya a surgir, ¿no? Y que eso pueda estar articulado también con una repercusión en esa tercera vuelta electoral que has dicho en las elecciones regionales y municipales también, porque es distinto, ¿no? Enfrentar esa tercera vuelta electoral en el segundo semestre del año con una disputa que ayude a posicionar, a perfilar cierto bloque democrático en el país, o más bien enfrentarla desde un escenario tomado por la desafección, ¿no? Y por otro lado, el otro rumbo que podría tomar esa exclusión finalmente del Senado del 70% de la población justamente es más bien algo similar, no igual, pero sí parecido al estallido social, ¿no? El estallido social fue un estallido de comunidades, fue un estallido de lugares específicos y de organizaciones específicas de carácter principalmente comunitario que se desarrolló en Perú, en ciertas zonas del Perú con mayor fuerza, también en el ámbito urbano popular, ¿no? Y que creo que en este escenario sí podría tener una repercusión, ¿no? Sí podría, nadie vio venir, entre grandes comillas,
el estallido social anterior y creo que las características de este escenario electoral se prestan mucho para o la desafección o más bien la reactivación de esa lógica, ¿no? Eso diría por un lado. Después, definitivamente quiero reiterar esta idea a fuerza que lo que tenemos ahora en disputa es una disputa por el sentido de lo popular y las cifras que planteabas y y las, digamos, asentamientos en los que están cada candidato que planteabas, Keiko, digamos, posicionado en los sectores A, B, no, C, pero no en el D, Sánchez posicionado más en el D, el centro, centro liberal, Nieto, Chao en el BC, ¿no? Pero fuera de los, digamos, o no tan asentados en el ámbito territorial, considero que expresan justamente ese punto, ¿no? Y gran parte de la discusión que estamos teniendo ahorita es que, y esa dispersión del voto, ¿no? Además de las reglas que ya hemos mencionado, es el hecho que a nadie ha terminado personificando cabalmente el candidato del ámbito popular, ¿no? Mi sensación es que eso es también parte de lo que ha propiciado la dispersión, ¿no? Distinto a lo que en su momento fue, por ejemplo, en las últimas elecciones, una figura que repuntó finalmente y que logró ganar como Castillo, ¿no? Y bueno, finalmente con respecto a el tema de las elecciones regionales y municipales, hay una fragmentación muy grande, como mencionas, yo coincido con eso. También coincido que es parte de la crisis de partidos, sí, pero también es parte de, no solamente de la crisis de los partidos en sí mismos, sino que es una expresión cada vez más, digamos, exacta de nuestra propia, digamos, forma de reproducción social, ¿no? Digamos, no podemos, en un país con 80, casi 70 y tanto por ciento de digamos, informalidad de trabajadores que están desarrollando sus labores en condiciones de precariedad, digamos, tener organizaciones partidarias, digamos, articuladas es muy difícil, ¿no? Por condiciones institucionales, materiales, etcétera. Entonces, me parece que es no solamente una expresión de la crisis de los partidos, sino también de temas más estructurales, ¿no? Y que, digamos, eso no requiere solamente de la voluntad de los partidos para lograr procesos de articulación, sino de disputas, digamos, mayores de mediano plazo, ¿no? Por eso me parece importante y coincido en el hecho de que, independientemente de los resultados que van a marcar, digamos, con circunstancias distintas, pero independientemente de los resultados que se vaya a tener en este proceso electoral, es necesario, digamos, asumir con responsabilidad el proceso de las elecciones regionales y municipales, ¿no? E intentar, digamos, tener un pico ahí, poner como el pie dentro de la puerta antes de que se cierre para poder reorganizar. Esa me parece la tarea políticamente más importante en este momento y eso va a implicar también una revisión de qué tan insertos están los partidos en el ámbito territorial, ¿no? Que es uno de los elementos claves. Cierro solamente diciendo que yo sí apuesto, ¿no? Y más que una evaluación, es una apuesta, apuesto por la construcción de un bloque democrático popular, ¿no? Es lo que creo que corresponde ahora, en este momento, ¿no? Es la correlación que tenemos que construir en este momento en el país, ¿no? Y eso también requiere revisar los últimos procesos de articulación que se han generado, ¿no? Más allá de las izquierdas, ¿no? Para este proceso electoral hubo por lo menos tres procesos de articulación entre fuerzas políticas más allá de su identificación entre izquierdas y derechas y centro, ¿no? Y de esos tres procesos, los tres procesos, por lo menos iniciales, no se consolidaron. Y ahora muchos de ellos son los que están disputando, digamos, el pase a o por lo menos, digamos, los primeros 8 o 9 puestos, ¿no? Entonces, sí fue posible, sí vimos desde tiempo atrás, por lo menos desde el año 2025, sí vimos que se podía resolver ese tema con digamos, un- una coalición más amplia
a mi ver, democrático popular, pero hay que revisar qué ocurrió ahí, qué posiciones hubo, qué planteamientos se generaron para que eso no fuera posible y para que en este momento ya, digamos, en el último mes haya justamente muchos sectores, digamos, exigido ciudadanamente el planteamiento de una estrategia articuladora, vamos a decirlo así, ¿no? En un momento donde ya es muy difícil poder concretar eso, ¿no? Sí me parece clave poder hacer esa revisión, no con el objetivo de identificar responsables, culpables, etcétera, sino con el objetivo de ver qué no se pudo concretar, ¿no? Para que ese bloque democrático popular, digamos, no pueda haber tenido una representación más clara en este proceso electoral, ¿no? Eso, Molvina. Gracias. ¿Quién más se Mira, ¿me anima? escuchas? Adelante, Beto. Fíjate, yo, yo creo que hay que comenzar a pensar también de otra manera, ¿no? Porque, y cuál es mi idea, ¿no? Y gracias por la exposición, hay mucha información. Yo creo que la gente, hay momentos en que la gente no quiere votar. El rechazo al sistema, a la política, a los políticos, se expresa porque no quieren votar, no les interesa votar, pero están forzados a votar. Y, 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 y por lo tanto, al final, o sea, no existe la indecisión, ¿no es cierto? Sobre todo ahora, siempre y cuando la indecisión está abajo de los sectores populares. No existe la indecisión, o sea, no es que estén indecisos, no es que han razonado un voto político porque me gusta no. Y Belmont es la mejor prueba que fue eso, ¿no? O sea, ustedes, lo que se acordarán en el año 89, Belmont fue el primer Fujimori, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto los electores han optado por cosas, no sé por qué, o sea, eso hay que investigarlo. ¿Por qué votas por Belmont? ¿Por qué? Porque dice que tiene 1 millón de seguidores en las redes y qué sé yo, porque su hija, como bien dijo, se dijo acá, es influencer. Entonces estamos obligados a pensar, eh, porque la reiteración, digamos, ¿no? O sea, me parece que pensar, ya salió un comunicado pidiendo que se unan Nieto, los Pechados, ¿cómo se llama? Primero la gente, después Mesías. Eh, es esta capa media que siempre quiere esas cosas, ¿no? Pero no tiene fuerza, ya lo demostró, ya lo demostró, ¿no? Entonces, mi tesis es que hay y que esto no va a solucionar el problema del país. Es más, yo creo que lo va a ahondar. Y por lo tanto, estamos en un momento absolutamente crítico. Hay una crisis, como se diría, orgánica. Ni uno ni otro confía en el otro, ¿no es cierto? Y la fragmentación tiene que ver con alguna cosa que me parece la fractura de los candidatos con la política y una tentación permanente de salir a flote, ¿no? O sea, entonces yo creo que qué va a pasar es difícil saberlo. Posiblemente gane Keiko desde el punto de vista, ¿no? Que es la más, curiosamente, más orgánica, más allá que sea ultraderecha, frente a un Belmont que ha surgido de casualidad muy parecido a como surgió Fujimori en el año 90, ¿no? Entonces mi reflexión va por ahí, ¿no? Ya esta política no da más, estos actores no dan más, pero y la recomposición va a tomar tiempo. No, no. La elección no resuelve el problema de la representación. Y más aún con estas reglas absurdas del jurado, que tienes que presentar ya los candidatos municipales y regionales cuando ni siquiera sabes cómo ha salido la primera vuelta. Entonces, me parece que estamos en un momento bastante crítico y bastante desafiante al mismo tiempo, ¿no? Gracias, Molvini, gracias también a Gracias, Beto.
Sí, ¿Alguien yo no, más? no sé si hay otro comentario. Hay una Ahí mano tenemos levantada. de nuevo a Armando. Sí, gracias, Molvina. Agradeciendo y abusando de la amabilidad de Guillermo. Tres hipótesis rapiditas que me gustaría ver si hay alguna reacción. Una, primera hipótesis, no va a haber mucho voto estratégico pensando en todos estos grupitos pequeños que están en los últimos días diciendo, mira, vota por el candidato tal para que pase la segunda vuelta, pero vota por nuestra lista para ver si llegamos al 5%. O sea, no, sospecho que no va a haber mucho de eso porque con una cédula tan complicada, lo que probablemente se va a imponer va a ser el voto horizontal. En otras palabras, si marqué presidencial por alfa, entonces Senado alfa, Senado regional, parlamentario alfa, diputado alfa, no me voy a complicar la vida. Entonces, siento que no va a haber mucho voto estratégico más allá de lo que algunos pretenden. Segunda hipótesis, sobre la representación. ¿Qué tanto eso va a jugar en la segunda vuelta, considerando los presidentes que hemos tenido en los últimos años, que parte del electorado diga, si A y B van a controlar el Congreso como ya lo han controlado hasta ahora, bueno, hay que ponerle algún contrapeso, entonces hay que votar por alguien que no sea de ese bloque, porque si no, entonces van a controlar el Congreso, van a controlar el Ejecutivo, se acabó. Entonces, la idea de que pueda haber esa suerte sí, una suerte de contrabalance en la segunda vuelta. Y la tercera es sobre lo que se ha mencionado de la constitución de un bloque democrático. Yo me temo de que ahí comparto un poco la opinión de Beto. Creo que la respuesta ya la hemos tenido en estas elecciones. Y ahí mi hipótesis es que, lamentablemente, más allá de las diferencias programáticas, ideológicas que siempre van a haber, aquí fundamentalmente lo que hay es un problema de egos. Demasiados autoproclamados salvadores de la patria. Es así de simple. Más allá de las diferencias programáticas y ideológicas, al final siempre es un juego de egos. Lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Armando. El problema, desde el punto de vista o sea, a resolver, es que no hay voto estratégico ahora. Ujú. O si lo hay, es muy de los electores que votan por Nieto, por López Chao, por en fin, ¿no es cierto? Por Mesías, por primero la gente, ¿no? En ese grupito se concentra el voto estratégico. Y los otros votan, a los de arriba Esperemos. votan, esos tienen su voto ya más o menos definido, ¿no? Y los de abajo no es que estén interesados en votar, y menos en votar por alguien. No quieren votar. O sea, hay un momento es como diría Gramsci, una crisis orgánica, una crisis profunda de representación que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Eso me parece central, ¿no? Me parece, entonces, ¿qué cosa es, cuál es el nuevo enganche con la política de la gente? Para que sea algo positivo, porque si no, vamos a seguir en una especie de bucle repitiendo todo lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo pensé sinceramente cuando termino que el que tenía más posibilidades de crecer era Sánchez, pero también Sánchez se ha ido medio que se ha atracado por ahí, ¿no es cierto? Y apareció Belmont de improviso. Yo les cuento y termino como una anécdota. Yo fui jefe de campaña después del año 93, ¿no es cierto? Donde ganó Belmont por segunda vez. Cuando fuimos a saludar a Belmont, él estaba alojado en el hotel de aquí en San Martín. Estaba toda la pituquería, estaba toda la pituquería de Lima, cuando ganó Belmont, ¿cierto? La reelección en el 93. Y Belmont no representa, desde el punto de vista, a lo popular ni a lo plebeyo. Entonces la pregunta es, ¿quién representa con qué cosa representa lo popular y lo plebeyo? O sea, me parece que es los problemas. Y que pensar, bueno, hasta aquí nomás y disculpe que vuelva a intervenir. Muchas gracias. Y bueno, buenos días. No, gracias, Beto. Ya No te hay de qué. estábamos extrañando. Bueno, ¿sabes qué? Habría que pensar una reunión entre expertos en encuestas. Ya, Guillermo, adelante. Bueno, sí. No, en realidad no tengo mucho más que agregar a lo que ya se ha mencionado. Son hipótesis necesarias de tener en cuenta abiertas, tanto de la de Armando, los planteamientos de Beto también, ¿no? Eh,
Yo creo que de manera muy gruesa, lo voy a decir, que sí hay, se ha ido medio en ciertos sectores definiendo una identificación de lo que podría ser las características de un candidato de los de abajo, vamos a llamarle así, ¿no? Migrante, campesino, cholo, ¿no? Y otro, más bien, también para identificar al candidato de los de arriba, vamos a llamarlo así también, ¿no? El limeño, blanco, que viene de experiencia política, etcétera, ¿no? Creo que de una u otra forma, difuso, de manera difusa, pero hay como esas imágenes que están también rondando y que también terminan orientando ciertos sectores en ciertos contextos específicos, ¿no? Yo reitero que creo que hay dos salidas, ¿no? Dos escenarios que se pueden desarrollar en este contexto electoral, ¿no? Porque también al margen yo coincido de que la gente en general no quiere votar y hay una desafección por la política, digamos, que tiene la misma proporción que la crisis orgánica en la que estamos, digamos, ahorita enfrascados. Pero dentro de eso también, por eso decía al inicio, entre pensar, una cosa es pensar la salida de la crisis y otra cosa es pensar desde la crisis, ¿no? Y pensar desde la crisis siempre tiene ciertas racionalidades. Y creo que una de esas racionalidades va a ser o empujar a un candidato, ¿no? Que independientemente de lo que nosotros podamos tener en mente, pueda ser un candidato que en esas características que he mencionado ahorita, ¿no? No necesariamente tiene que ser exacta la fórmula, pueda representar un sentido de lo popular que pueda ser impulsado como un aluvión que viene desde abajo, ¿no? Y ahí hay varios que están creciendo, ¿no? En las últimas encuestas y en las que tampoco ya no salen ahora por la beta que hay electoral. Y lo otro es que más bien haya más bien el llamado a la prudencia y que se busque más bien, digamos, bajarle la llanta a la propuesta radical, ¿no? Y que más bien termine orientándose por alguien que tiene otras características, como podría ser un Belmont, podría ser un Carlos Álvarez, alguien que no es del pacto, pero que tampoco asusta tanto como un Sánchez, podríamos decir, ¿no? Eh, Son hipótesis que estarán en juego. De repente, este 2026 más bien surge otra modalidad de poder resolver esa crisis eh, en este contexto de incertidumbre en el que estamos, ¿no? Y bueno, y por último, sí, yo lo que siento es que coincido con que el voto estratégico no es viable en este momento, pero quiero insistir con algo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia del voto estratégico, ¿no? Porque tal como está planteado, parece que es más bien el voto de la desesperación, ¿no? Y creo que valdría la pena, independientemente de nuestras posiciones, etcétera, valdría la pena sí discutir a fondo qué implica asumir un voto estratégico. Tenemos la prefiguración de desde dónde estamos construyendo eso, qué va a implicar eso después, qué programa podemos ir asentando en torno a eso. Y mi sensación es que esas discusiones están fuera. Lo que hay es un temor frente a los resultados de las últimas encuestas y eso está, digamos, precipitando cosas que pudieron desarrollarse desde mucho antes, pero que, digamos, por eso decía, coincido con que hay que tener una reunión posterior para poder ver con mayor nitidez cómo atendemos no solamente lo que ha ocurrido y los resultados electorales, sino cómo atendemos la estrategia de cara al proceso de las elecciones regionales y municipales, que es creo yo, el punto de mira más importante en este momento para los sectores democráticos, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por provocar esta conversación que, así como la enfocaste, más allá de mirar solo las encuestas, quién va primero y quién va después, es ver un poco el contexto de por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces te agradecemos mucho que hayas aceptado unirte a esta sesión. Un gusto realmente.